costumbre, ya van a ver por qué. Gonzalo Mendieta con licencia, igual que Ninosca Durán, estaban de viaje ambos, separados, y me he permitido invitar a dos amigos, a Verónica Rocha, comunicadora. ¿Cómo te va, Verito? Bien, vale, feliz de estar acá, siempre. Sí, bueno, ya has venido varias veces. Ya he ¿no? venido varias veces. Y está con nosotros también Sergio Montes, director general de la agencia de noticias Fides. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, muy bien, gracias por la invitación. Sí. ¿Cómo te digo? ¿Reverendo No. Padre Montes? Sergio, suficiente. Sergio, Sí. Pero eres sacerdote. Sacerdote jesuita. Jesuita. ¿Boliviano? Boliviano. Ya no quedan muchos jesuitas bolivianos, ¿o sí? Más bien sí, ¿no? ¿Hay más? Los que ya no van quedando son los españoles. Los españoles, ¿no? Sí. Y si te hago una pregunta sobre ¿cuántos jesuitas hay en Bolivia? ¿Bolivianos? Bolivianos, aproximadamente unos 50. ¿De tu edad? De mi edad son unos 15 aproximadamente. Y si te hago una pregunta sobre cuántos sacerdotes bolivianos habrá en Bolivia de 40 años hacia abajo. No tengo el dato porque han ido variando bastantes las cosas en los últimos 10 años, pero yo me imagino que en el contexto de toda Bolivia debe haber aproximadamente unos 100, 150. ¿Eso es harto o eso es poco? Todo depende, ¿no? Porque si es en proporción al país, si es en proporción a la población del país, no es una cosa muy baja, pero obviamente no es suficiente porque no alcanza al conjunto de la población católica que debería atender. O sea, te hago estas preguntas porque me conmueve una persona muy joven en el sacerdocio. Es posible que como Francesco sea un hombre muy devoto, etcétera, pero bueno, es ¿cómo se llaman? ¿Civiles? No, ¿cómo se llaman? Le dicen laicos. Laicos, ¿no? Pero me conmueve, realmente me conmueve una persona joven, sacerdote, dedicada a esta situación, me conmueve. Por ahí, no, lo que pasa es que no tengo la costumbre de ver, ¿no? Generalmente uno dice sacerdote y se imagina a un señor viejito. Es la imagen un poco que la gente en general tiene, ¿no? O sea, sacerdote, si no es viejito, parece que no es sacerdote. Sergio, ¿eres además comunicador? No, yo no tengo estudios de comunicación. Estoy en la agencia de noticias más o menos unos 3 años, o sea que voy haciendo mis armas en el periodismo. Pero sí he trabajado en otros espacios, ¿no? Más de la reflexión y el análisis. Bueno, ya somos dos acá que no tenemos título y que hacemos periodismo. Pues, ella sí tiene, tú eres comunicador. Comunicadora, ¿no? sí. Bien, Marcelo, perdón, no te he saludado todavía, Francesco ya casi. Buenas noches. Tengo algún problema acá. Bueno, en todo caso quiero decirles que hoy vamos a dedicarnos otra vez al periodismo, porque la anterior semana ya había hablado, el presidente había hablado del cártel de la mentira, había mencionado a ANF, entre otras cosas. Se ha hecho un poco más difícil la situación porque hay gente que quiere cambiar la ley de imprenta. Yo pienso que hay que aggiornarla, estoy utilizando un italiano medio... eso es refrescar, actualizar, poner al día. Yo tengo la impresión que hay que poner al día sin quitarle la esencia, ni un milímetro de la esencia, porque claro, cuando se hizo la ley de imprenta no había televisión y estaba dedicada a la imprenta únicamente, pero bueno, más allá de ello, está nuevamente la ley de imprenta en esa mira eterna. Hemos visto cómo el señor Carlos Valverde ha dejado el país con una curiosísima explicación. Dice que se ha puesto a buen recaudo, algunos dicen que se ha exilado, él piensa que no, que va a volver, es otro ingrediente. Se está comunicando vía Twitter mucho, el presidente acaba de enviar un Twitter indicando que Carlos Mesa, el 2004, había mandado fiscales en un avión de la DEA a reprimir a los cocaleros. Inmediatamente vino la respuesta. El presidente Mesa le dijo, sí, pero tiene que recordar por qué. Porque se asesinó a 2 policías y a 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Luego otra respuesta, no creo que del ministro Quintana, no creo que el presidente Mesa le responda a Quintana, pero en todo caso la situación está así.
en el marco de lo que es la comunicación. ¿Cómo ves tú, cómo te sientes, Sergio, en esta circunstancia? Yo intento tener cierta objetividad, incluso estando implicado en un medio de comunicación que tiene que tener una posición institucional y que tiene que defender pues, su trabajo y sus derechos y sus principios. Pero también como ciudadano, yo pienso que en una sociedad que quiere llamarse democrática, el acceso a la información es fundamental. Y esto no es patrimonio de los medios de comunicación, pero es una forma bastante probada de que son canales de interacción con el ciudadano y con el Estado. Están las redes sociales, que ahora ha habido un debate y estamos en esa búsqueda de ver cuál es su rol, ¿no?, dentro de nuestro escenario democrático, pero está también una mala comprensión, yo creo, de que los medios de información solo tienen que decir lo que a algunos les gusta escuchar. Y esto yo creo que va contra todo espíritu democrático que se precie de escuchar opiniones plurales. Y ahí yo creo que hay un temita, y es, nos gusta decir, pero no nos gusta escuchar. Y ahí yo creo que hay problemas en los medios, hay problemas en los dirigentes políticos, hay problemas en la ciudadanía. Es decir, nos toca a todos, ¿sí?, eso de decir y no escuchar. Porque no podemos solo decir, también tenemos que escuchar. Los medios. Porque los otros también tienen algo que decirnos, ¿no? Y esto nos tiene que interpelar en un modo dialógico, no dialéctico, sino dialógico, capaz de atravesarnos, encontrarnos a través de la palabra. Parece un mea culpa, ¿no? ¿El qué? Parece lo tuyo un mea culpa, es decir, en la agencia de noticias Fides solo estamos diciendo, no escuchando, ¿no? ¿No es así? No creo, o sea, yo creo que algunas veces sí ensordecemos nuestros oídos y no siempre reflejamos lo que hemos escuchado, ¿no? Pero yo creo que hacemos todo el esfuerzo por dar cabida a las voces que hemos escuchado. Y esas voces que hemos escuchado, pues piensan A, piensan B, piensan Z, y esto es parte del ejercicio democrático. Benito, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo con Sergio, de hecho me sorprende un poco y me sorprende gratamente escuchar una visión autocrítica, porque soy una convencida de que falta mucha autocrítica en los medios. Y de manera general, como leo el escenario, creo que está muy relacionado con cómo este gobierno ha encarado la forma de comunicación y cómo ha encarado en general al sistema mediático. Creo que esta noción, que es antigua, que tú la debes conocer y que creo que es bastante obvia para la población, de que los medios de comunicación se constituyen en un sujeto político que está mediando todo el rato entre la opinión pública, no es nueva, pero creo que el gobierno lo que ha hecho ha sido utilizar esta figura, si se quiere, como parte ya de su juego político. Lo ha hecho desde el 2006. El presidente toma mandato haciendo referencia a los medios de comunicación. Entonces tienen esa claridad política de que los medios de comunicación son un actor político, y esto, creo que esta mirada solo ha ido intensificándose más al punto del momento en el que estamos, en el que yo creo que los actores políticos institucionalizados, por así decirlo, las organizaciones políticas y los medios de comunicación ya están jugando en un escenario político muy fuerte. Y yo no le tengo mucho miedo a decir que efectivamente los medios se constituyen en un actor político, porque soy una convencida de que lo son y de que tienen todo el derecho y que más tienen una obligación con la sociedad. Una de sus funciones es mediar entre el gobierno y la opinión pública. Entonces me parece absolutamente legítimo que lo haga. Yo creo que el tema de fondo está en el ejercicio responsable del periodismo. Y creo que ya cuando puedes separar estas cosas, creo que hay mucho que debatir respecto a esto, y claramente el caso de Valverde es un caso emblemático en ello. Has utilizado una palabra, responsable. Yo recuerdo el Clarín de los años 80 en la Argentina, y decía, el Clarín es libre y responsable, pero es más responsable, decía. Claro. Había cierta carga de ironía por allá, pero Verónica, eres la subdirectora en este instante
del órgano electoral. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Ajá, pero ¿qué depende de...? Es un servicio que depende del Tribunal Supremo Del Electoral. Tribunal Electoral. Sí. Has hecho medios, pero has trabajado en medios. Sí. He tenido un periódico, escribo en medios, toda mi vida por comunicador está relacionada con el ¿Ya has trabajo mediático. correteado con tu grabadorita para algún medio alguna vez? He comenzado haciendo radio en Radio Limani, hace muchos años. Cuando era Limani. Mi primer trabajo, cuando era Limani. Claro. Pero has tomado después no posición soy política? reportera como tal. Sí, desde que he comenzado a ejercer, a mí me queda muy claro de que hay que ser muy manifiestos respecto a esto, y una forma de ser responsable con la gente a la que le vas a procesar o le vas a entregar información u opinión es siendo claro, tomando posturas políticas en determinados O momentos. sea, le decías, ojo, esta es mi posición política y esta es la información que les doy. Así es. Ah, bien. Creo que siempre lo he hecho, he aprovechado las redes desde que han salido como para manifestar posiciones políticas respecto a situaciones en ¿Y la particular. gente se da cuenta? Es decir, agarra a la gente y me mira y me dice, Mario, tú eres más neoliberal que el Boni, una cosa así. Yo creo que se dan cuenta, sí. Bueno, No de neoliberal, no. Yo creo que se dan cuenta de la gente por qué apuesta, cómo apuesta, y creo que es legítima además. Pero además creo Bien, que son termino los que con una están- pregunta, Sergio. Es decir, ¿tú crees que deberías manifestar una posición política? Volviendo al tema de la responsabilidad y de la libertad, no se puede ser responsable si no se es libre, Claro. ¿no? Es una ecuación que funciona de los dos términos. Y este es un ejercicio sano para cualquier persona y obviamente para cualquier institución. Yo creo que de verdad estamos en un tiempo en el que los medios de comunicación de todo estilo, lógicamente que están como actores políticos, ¿no? Como lo está cualquier ciudadano, como lo está la Caja Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque lo político tiene que ver con Lo todo, público. ¿no? Con la vida ciudadana en realidad, ¿no? O la vida de nuestro país. Otra cosa es cuando esas posiciones políticas defienden unos intereses simplemente en confrontación y en oposición al otro, pero sin ninguna idea de construyamos las cosas, ¿no? Cuando yo me creo poseedor de la verdad, sea el actor político institucional, en el Estado, en el gobierno, etcétera, o en el medio de comunicación, ¿de qué voy a dialogar? Si lo que yo digo es palabra de Dios, ¿no? O sea, es incuestionable. Si ese es el posicionamiento político, entonces ya está cerrada toda oportunidad de... Y lo que en este último tiempo ha sucedido es que con una afirmación como esa de que es el cártel de la mentira una serie de medios, lo que se está diciendo es, yo tengo una verdad y esa verdad la tienen que asumir y aceptar todos. Y el que quiera decir otra cosa es un mentiroso. Ese razonamiento lógico es falaz, porque descalifica antes de preguntar, ¿no? Y a ver, ¿qué dices tú? ¿Y por qué dices esto? ¿Y cuál es tu posicionamiento? Y ahí, en ese sentido, cada quien pues está expresando un posicionamiento político, pero no al estilo de lo que quiere entender el que formula una etiqueta, una clasificación, ¿no? Uno está actuando políticamente, pero diríamos que, para usar otra palabra, no está actuando politiqueramente, no está haciendo política partidaria, no está haciendo ejercicio de su poder de información para posicionar un discurso político opositor, etcétera, ¿no? Simplemente está reflejando realidades. Politiquero, has dicho, por aludido. Por alusión. No por politiquero, sino porque estudia la política, más Y la bien. politiquería. Yo recuerdo una biografía que escribe Benigno Carrasco sobre Hernando Siles, el expresidente, y él decía, Bolivia se caracteriza por ser un país con discusiones muy altas, es decir, muy elevadas, muy fuertes, pero con convicciones muy débiles, decía. Hablando respecto al tema de la libertad de expresión, justamente, dado que cuando uno no está en el poder, defiende la libertad de expresión en la manera en la que
podría ser cualquier persona que se siente damnificada por algo. Pero cuando uno está en el poder, la defiende de otra manera. Entonces, por eso sostenía aquello. Y a mí me da la impresión que aquellos que se han encargado de emitir este mensaje comunicacional respecto al cártel de la mentira, yo no he visto esto reflejado propiamente en el presidente en primera persona, sino más bien a partir de esa defensa intransigente que hace el ministro Juan Ramón y algunos más que están alrededor de él muy cercanos, que para poner o para hacer eco, digamos, con la columna del fin de semana que hace Gonzalo Mendieta, yo diría que ese mensaje es para 1/3 de la población en general en Bolivia, y ese es 1/3 que responde solamente a el partido político, a la organización política que hoy día está gobernando. Porque no hay que olvidar también que una cosa es la disputa electoral que ha sufrido el MAS en el 21F y otra cosa es la especie de guerra extendida que ha habido desde el 21 de febrero hasta hoy día internamente en el MAS. A mí me da más bien la impresión de que ese mensaje de intentar establecer estos límites dentro de lo que quienes están con ellos y quienes no están con ellos es como para retomar otra vez terreno dentro del MAS. Y es un tipo de mensaje que en realidad yo diría que es otra vez desde un punto de vista comunicacional, si lo quieren, muy mal llevado. Muy mal llevado porque, entre otras cosas, lo que se tiene que hacer o lo que se debería hacer, dado que no estamos ya en un contexto electoral, ya no se trata eso de polarizar más bien el clima en general de la política o lo que es la cosa pública, ¿no? Sino más bien intentar atraer o seducir ciertos sectores que se han alejado básicamente de lo que es el partido de gobierno hoy día. Pero no, en realidad la lógica es intentar primero ocupar el terreno que se había perdido internamente, creo yo, y a partir de ahí recién empezar a reestructurar otra cosa, ¿no? Por eso salen diversos tipos de propuestas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, es una propuesta, y es una propuesta muy debatible, lo que dice Héctor Arce, por ejemplo, el procurador. Podemos tener muchas afirmaciones respecto a que su propuesta es patear toda la Constitución o no, pero finalmente es una propuesta, no es una descalificación, no es lo que se hace desde otros sectores dentro del gobierno, descalificar directamente. Recordarle a la gente que dijo Héctor. Que dado que está la Constitución establecida, se pueden seguir haciendo referéndums y no hay imposibilidad, no está dentro de la Constitución el candado que te dice que si has hecho un referéndum no puedes volver a hacerlo. Entonces, eso se puede hacer. Exacto. O sea, se puede tener tercer, cuarto, quinto tiempo. Se puede hacer legalmente. Ahora la pregunta es si eso es legítimo. ¿Cuánta carga de legitimidad puede tener eso? Pero eso es otra vez un debate. Eso es generar ideas, eso es intercambiar algo. Pero es muy caro. ¿Perdón? Además es muy caro. Sí, también entre otras cosas por eso. Pero eso te da margen para debatir. Lo otro no te da margen para debatir, porque lo otro es dividir el mundo otra vez entre los buenos y los malos. Y eso es como sostener una verdad absoluta, que es casi religiosa, no aludiendo, digamos, al tema religioso propiamente, pero cuando se alude a algo como si fuera una verdad absoluta, no existe margen para el debate. Y eso a mí realmente me preocupa. Otra vez, ahí realmente se demuestra que no tienes convicciones fuertes, sino más bien son débiles, ¿no? Bien, Francesco, voy a pedir tu indulgencia porque has visto... Yo me puedo ir también. No, la producción me está pidiendo el vaya en corte. Luego los mensajes vamos a escuchar y a la opinión de Francesco y vamos a entrar a, no sé si un debate o a profundizar el análisis. Luego los mensajes, por favor. Bien, gracias. Seguimos con el Pentágono. Quiero aprovechar para agradecer al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública que está subiendo este programa a YouTube. Lo va a subir en las siguientes horas. Pero en este instante estamos yendo en Periscope, esa aplicación espectacular. Uno agarra el celular y empieza a filmar y ahí está todo lo que usted quiera ver. Francesco. Bueno, yo soy el menos indicado para hablar de eso, porque no soy periodista, no soy cientista político, pero veo las cosas desde el punto de vista del ciudadano común. El ciudadano común sabe que existe una controversia entre el gobierno y los medios. Esa controversia no es nueva, yo creo que en todos los gobiernos ha existido. ¿A qué gobierno le gustan que le canten ciertas cosas, que le descubran ciertos altarcitos que tiene, verdad? A nadie le gusta, pero el que acepta un juego democrático, y hubo un presidente
creo que fue Mujica o otro presidente, que dijo, a mí también me molesta, ¿no?, cuando la prensa de oposición saca ciertas cosas, pero me aguanto porque soy demócrata. Esta es la parte, a mi criterio, que le falta a este gobierno y que ha hecho que haya una especie de crispación entre la prensa y el gobierno. Que la prensa responda a criterios políticos, que sea política, no es una novedad de perogrullo, a mi criterio. Responden, pero a líneas editoriales de la propiedad de la prensa. Si un periódico de los empresarios, como era La Razón, si se acuerdan, La Razón cuando era de los empresarios, respondía a líneas editoriales muy claras, promovía ciertos movimientos, ciertas leyes, ciertas tendencias. Ahora que es de otros dueños, promueve otras cosas. Entonces, no es el medio en sí, es la propiedad del medio la que da la línea política. Pero mientras esto esté en la editorial, esté en la línea general, a mí me parece muy bien. Para algo uno invierte en un periódico. No conozco a nadie que gane con los periódicos, excepto los que reciben propaganda oficial 2 páginas cada 3. Eso deben ganar. Pero un periódico normal en todo el mundo pierde plata. Lo hace por prestigio, lo hacen familias que tienen tradiciones. Aquí hemos tenido los Canelas durante muchísimos años. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en el otro tema, en la verdad. Uno puede tener también una línea, y fíjense que esto pasa no solo en el periodismo, hasta en la ciencia. En la ciencia, en momentos críticos de cambios de paradigma, como se dice, de cambio de visión de ciertos fenómenos, de leyes de la naturaleza, hubo escuelas. La escuela de Copenhague, por ejemplo, veía la mecánica cuántica de una manera y la escuela alemana de otra manera. Pero los dos buscaban la verdad, se confrontaban con la verdad, hasta que llegó un momento y se dieron cuenta que las dos visiones eran complementarias, no eran necesariamente opuestas. Bueno, lo que pasa con nuestro gobierno, y por eso hemos llegado a tanta tensión, y hemos llegado a empeorar, y ahora voy a demostrarlo científicamente, que hemos empeorado en la libertad de prensa en Bolivia. Existe todavía, yo soy un defensor de la idea que en Bolivia todavía se puede hacer comunicación, se puede hacer opinión, ¿no?, con libertad. Espero que no me desmientan el gobierno en los próximos meses. Pero aquí estamos, por ejemplo, el Pentágono, y la gente que nos sigue por eso. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay una manera en que los periódicos tienen, o los medios de comunicación, tienen que medirse, que es en la búsqueda de la verdad. Es decir, hay este margen donde uno puede, de alguna manera, sacar a relucir, ¿no?, ciertos aspectos sin preocuparse de qué le van a pasar a mis hijos, de qué le va a pasar a mi empresa, o de que mañana me mandan la renta para revisar mis facturas. En todos los gobiernos ha habido ciertas presiones, ciertas prebendas inclusive. Otros gobiernos, no todos, han usado el palo, otros han usado la zanahoria. Pero ahí está el margen en que un periodista que se respete, que ame su profesión, pueda, independientemente inclusive de la línea editorial, poner ciertos puntos en el tapete. Ahora bien, ¿por qué decía que a raíz de esta controversia entre medios y gobierno, entre sobre todo una ideología que no le molesta todo lo que le afecta? Y yo tengo una interpretación, porque todo lo que le afecta a su diseño principal, que es mantenerse en el poder. Si uno tiene como objetivo principal mantenerse en el poder, la iglesia dice algo, uy, ahí están los enemigos, los neoliberales, los imperialistas, etcétera, etcétera, los colonialistas. Si la prensa dice algo, ahí está lo mismo. Si dicen algo los maestros disidentes, ahí está. Hasta los discapacitados resultan ser instrumentos del imperio. En esta visión de blanco y negro, esto es lo malo que yo critico, y lo criticaré siempre de este gobierno, ver la realidad en blanco y negro, cuando hay tonos de grises, hay colores como esta linda polera que tiene Verónica. El mundo no es así. Y la consecuencia de esto es que estamos empeorando. Para no dar solo opiniones, he tomado... Primero hay un comunicado que me parece muy importante, que deberíamos tomarlo en cuenta, de Reporteros Sin Fronteras,
quién sabe, es la organización que mide la libertad de prensa con instrumentos bastante certificados en todo el mundo, y Reporteros Sin Fronteras denuncia la creciente hostilidad del gobierno de Bolivia hacia la prensa. Y leo simplemente un párrafo. Este clima de hostilidad hacia la prensa que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia no puede durar más, afirma Emmanuel Colombier, responsable del despacho América Latina de Reporteros Sin Frontera. Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y generan una autocensura nefasta para la libertad de prensa. Y viene en la página de Reporteros Sin Frontera la clasificación mundial, ya que nos gustan los títulos mundiales, ¿no? 2016, y tenemos aquí un ranking donde el primer país es Finlandia, que tiene un índice de 8.59, inclusive ha empeorado un poco respecto al 2015, pero se mantiene en el primer lugar. Y vienen una serie de países que son normalmente los europeos del norte: Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Costa Rica, Suiza, Suecia, Irlanda, etc. Es decir, toda la colección de países que no tienen problemas. Que no tienen problemas, tienen muy pocos problemas. Sería el colmo que haya un problema en libertad de prensa en países que no tienen problemas. Hay problemas, pero por ejemplo Suecia ha empeorado desde el 2015 al 2016. No sé si el caso de los Wikileaks, pero ahí está. Después viene un segundo grupo del puesto 17 a 53, donde el 17 es Namibia. Namibia es un país de África, ¿verdad? Antes de Canadá, Islandia, etc. Y al final encontramos Haití, Níger y Haití. En Haití hay libertad de prensa con un índice 24.66. Y el tercer grupo son 4, el penúltimo, los subcampeones negativos, empieza con Argentina y va adelante. Hay países, por ejemplo, que uno no esperaría. Japón no tiene un índice elevado, tiene 28.6, Italia 28.93. Y más abajo, en el puesto 97, encontramos Bolivia con 31.78, pero que ha empeorado de 3 puestos respecto al 2015. Estamos adelante de otros países, ¿no? Estamos adelante de Israel, de Brasil, de Ecuador, de Cuba, naturalmente, y estamos después de países como Perú, Grecia, ¿no? Es interesante. Venezuela ni hablar, ¿no? Obviamente está en la franja roja. Entonces, esta es una situación objetiva, a mi criterio. Yo creo que no vamos a dudar de los que desde muchos años están haciendo esta medición. Y no es simplemente preguntar a la gente, sino ver incidentes, casos, el clima general. Sin duda, entrevistarán también a algunos directores de medio. Pero a mi criterio la conclusión es que estamos empeorando. ¿Pero qué será este índice? ¿Será percepción o serán datos? Es una mezcla, por lo que tengo, de percepción más de casos reales, por ejemplo, de cierre de programa. Y todavía se tiene que venir lo mejor en Bolivia. No te olvides que en el caso de radio y televisión tenemos la renovación de las licencias y ya sabemos que nos espera, porque ya han hecho una ley donde 1/3 tiene que ir necesariamente a radios comunitarios. Y hoy día ha salido una noticia indicando que de los 3 canales grandes van a quedar, de los 6 van a quedar 3. Sí. Bueno. Y tendrá algo que ver también el hecho de que Wilson García Mérida, ¿no? El muchacho de Sol de Pando, el periodista de Sol de Pando, y Carlos Valverde hayan tenido que salir del país. No creo, porque en el caso del Sol de Pando es un periódico, ¿no? Es un periódico digital, creo, y en el caso de Valverde, bueno, todavía no está. Pues son periodistas, ¿no? Pero esto me da paso, y voy a cerrar un poco mi intervención, es que nos estamos olvidando de otro actor. No hay solo gobierno y medio, hay público. Yo soy un convencido que aunque el gobierno cierre todos los medios de oposición menos uno, ese medio va a revolcar todos los demás medios oficialistas. Porque la gente tiene hambre de conocer la verdad y sabe quién le miente y quién no.
¿Y para qué leer 5 periódicos oficialistas si uno puede leer el oficial? ¿Para qué leer las fotocopias si puede leer el original? Yo ya hace tiempo no leo el editorial de un periódico de La Paz, los editoriales, porque prefiero leer el oficial del gobierno, porque al leer las fotocopias mejor leer el original, ¿no es cierto? Y el público es el elemento que nos están tomando en cuenta, y es el elemento que ha tenido protagonismo en las redes sociales, de la cual hablaremos después, no quiero adelantarme. Ahí se ve el actor público, el que decide a quién seguir, a quién no seguir, qué leer, qué no leer. Creen que simplemente poniendo propaganda, repitiendo rollos, van a convencer a la gente. A la gente no hay que violarla, hay que seducirla, para usar un cliché que se dice siempre. Y se seduce también con la verdad, con argumento, no con esa presentación que hizo el ministro Quintana en la interpelación. ¿Tú crees en ese índice? Uno de Reporteros Sin Fronteras y dos... ¿qué se llama? Reporteros Sin Fronteras, este es el mismo. Es el índice. Yo creo que Reporteros Sin Fronteras en varias ocasiones no se ha pronunciado de la misma manera con diversos casos. Creo que en ese momento me metí un poco a ver el índice que señala Francesco y ahí entendí cómo se hace este índice, pero me llamaba la atención porque en algunos momentos en países como Venezuela, como Argentina, con el Clarín, por ejemplo, no se pronunciaban, probablemente porque no es su esencia, ¿no? Pero hacen pronunciamientos muy constantemente. No obstante, pareciera que los indicadores que utilizan tienen que ver con asesinatos, gente que se exilia del país, percepciones, es decir, mezclan varios de estos, y yo creo que es una medición interesante que da una pauta. Creo que es la única que se hace a nivel internacional, y como pauta, como dato, sirve. ¿Quién financiará esto, no? Bueno, es parte del sistema francés. Creo que la República de Francia financia parte de sus actividades. Lo han tomado como una institución representativa de defensa de las libertades democráticas en el mundo. Pero hablando de estudios, perdón, estoy recordando el que hace poquito Vero con algunos colegas más presentaron, el de comicios mediáticos, ¿verdad? Y estaba leyendo el otro día y hay un dato que me llama mucho la atención, hablando de ese tema de la percepción de la ciudadanía. Respecto a las elecciones del 2009 frente a las elecciones generales del 2014, hay este dato de las quejas que tiene la ciudadanía de que el presidente, es decir, el candidato principal, estaría abusando de los medios de comunicación. El 2009, si no me equivoco, los datos son el 9% de gente que afirma este tipo de quejas. El 2014 crece hasta el 44%. Esto es un termómetro de lo que te debería dar, de alguna forma, este tipo de estudios que sacan datos así tremendamente reveladores de cuál es el termómetro, cuál es la percepción de la gente que está sobre todo en áreas urbanas y en grandes concentraciones, ¿no? Si hay una creciente percepción respecto a que se está abusando de los medios de comunicación públicos por parte del Ejecutivo respecto al resto de los candidatos, algo se debería hacer al respecto, pero otra vez, como nos movemos más bien en otros ámbitos de la política bajo este tipo de definiciones más bien de lo bueno y lo malo, esto no genera, digamos, herramientas que deberían ser más bien para tomar decisiones respecto a cómo encarar una campaña política. De ahí que siento yo que, por lo menos este último periodo de gobierno, se ha acrecentado con mayor fuerza la debilidad en el tema comunicacional. No hay una fortaleza en términos de lo que es emitir el mensaje de qué es lo que está haciendo el Ejecutivo. Se piensa que solamente emitiendo las obras las entregas de obras, qué sé yo, o las publicidades que salen, eso ya es suficiente. Creo yo que eso no es lo suficiente. En realidad ahí adentro le achacamos incluso falta de creatividad a la oposición respecto a generar ideas, pero también veo que dentro del gobierno, y hay que hacer autocrítica también ahí adentro, no hay nuevas ideas respecto a este tipo de cuestiones. ¿Cómo generar nuevos mensajes que sean fuertes? Es decir, fracturas sociales, otra vez, para hablar en términos políticos, que se implementen en la gente y que la gente, el común de la gente entienda que se está haciendo algo en una medida, ¿no? Que no es solamente entregar una cosa
un bien material o prometer algo en concreto, sino algo más. Y bajar un poco la tensión, porque si te están mostrando este dato de que la gente está crecientemente descontenta con el tema de que se está abusando los medios de comunicación por parte del Estado, entonces algo se debería hacer. O sea, lo otro es enfrentarse, y creo que más bien esa no es la vía, ¿no? Sergio, te iba a preguntar si tienes línea política en ANF, pero producción me está pidiendo ir a un corte. Luego los mensajes, ¿me respondes? Sí, Bueno, claro. vamos a corte, por favor. Gracias. Seguimos en el Pentágono. Estamos discutiendo acá, hablando un poquito de la enorme cantidad de publicidad que tenemos en el entretiempo. Son 2 anuncios de la UNSA y uno de obligación. Es una de las cosas que tiene el artículo 9 de la Declaración de Chapultepec, dice claramente sobre la libertad de expresión y prensa, que ningún medio de comunicación podrá ser castigado ni premiado con publicidad oficial como parte del tema de censuras. Le iba a preguntar a Sergio, ¿cuál es la línea editorial que tiene ANF? Pero me interesa solamente un minutito ver cuánta publicidad del gobierno tienes. Nosotros tenemos prácticamente nada, casi nada, ¿no? Tenemos una publicidad banner, ¿no? de la Fiscalía, algo así, algún que otro ministerio compra el servicio. Tenías un poquito. Antes, obviamente, todos los organismos del Estado estaban suscritos al servicio, ¿no? O sea, que no era publicidad siquiera, sino el servicio que se ofrecía, el servicio Antes, informativo. aquí nunca he tenido. Nunca. Ah, bueno, sí, así es la... Lo bueno es, como dice Verónica, ¿no? Que el canal de universidad grande tiene, es decir, es un buen canal en el marco de la tecnología que tenemos, y de alguna manera el Estado nos subvenciona, ¿no es cierto?, para poder llegar. ¿Qué línea política manejas en ANF? Yo quisiera responder esa pregunta primero con un relato, un cuentito, a propósito de lo que dijo Francesco. Un niño le pregunta a un rabino judío por qué incensaba los 4 ángulos del altar. El rabino le responde, porque la verdad tiene muchas aristas. Y esto es un pentágono, por ejemplo, ¿no? Cada quien tiene una percepción de la realidad, y el diálogo nos permite construir, ¿no? Y descubrir tal vez que somos complementarios, ¿no?, en esa búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la línea editorial de ANF? La búsqueda de la verdad. No somos dueños, porque no podemos afirmar verdades dogmáticas en temas de periodismo, ¿no? Pero somos... Búsqueda de la verdad. ¿Dónde leí eso cuando alguien me trataba de enseñar el catolicismo y un poquito más allá? ¿No hablaba Tomás Moro de la ciudad de Dios y la utopía? ¿La búsqueda de la verdad no es eso? Sí, de hecho, yo creo que es un tema pendiente en muchas culturas, con influencia o no religiosa, que buscan algo que podemos llamar la verdad. Yo prefiero decir las verdades, ¿no?, porque hay muchas verdades de por medio. Y esta es una línea que tiene que configurar el quehacer periodístico en la agencia. Somos buscadores de... ¿qué es el filósofo? El filósofo no es el que más sabe o el que sabe todo, ¿no? Es aquel que ama saber, ama buscar. El momento en el que dejamos de preguntar, estamos incumpliendo nuestra función. O sea, esa línea editorial te la reflejo en 40 años de experiencia en medios de comunicación. Una vez, en 40 años, alguien me ha dicho, Mario, ¿podrías decir esto, por favor? Y le dije, amigo, este es tu medio de comunicación. Si quieres decir algo, dilo tú, no me hagas decir a mí. Pero una vez, ni este gobierno ni otro, etcétera, nunca me han llamado, etcétera. Lo hacen con ANF, alguien te llama y te dice, por favor, Sergio, no seas tan duro. No, ni podrían ni les haríamos caso, ¿no? Pero lo que pueden hacer es decirnos, no estoy de acuerdo con esto. Y nosotros atenderemos su pedido. ¿Por qué? Porque en la ley de imprenta se reconoce el derecho a réplica, el derecho a que nosotros también pidamos disculpas cuando nos hemos equivocado, etc. Y los periodistas de ANF tienen total y absoluta libertad para expresar lo que dicen. Ellos pueden confirmarlo, les pueden hacer la entrevista cuando quieran. Uno de los principios que están establecidos en ANF es que el periodista puede escribir de lo que quiera
siempre y cuando sepa de lo que está hablando, ¿no? Porque claro, no puede hacer afirmaciones fáciles de decir cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber investigado, tiene que saber lo que está diciendo, ¿no? Y eso además tiene que ver con un tema que está presente hoy en nuestra sociedad, y es la propia autocensura que están viviendo los periodistas. Eso a mí me alarma de verdad, ¿no? Que un periodista no pueda decir algo porque alguien le va a dar un toque, ¿no? Tendrá que explicarle las razones de por qué no está de acuerdo, pero no le puede prohibir decir una cosa, ¿no? Eso no es democrático ni es vivir en libertad. Y a propósito de lo que se decía sobre el público y las audiencias que están captando estos mensajes, yo creo que a veces creemos que la ciudadanía es tonta, ¿no? O que el público es tonto, ¿no? La gente sabe, la gente reconoce y sabrá adscribirse a una u otra corriente o a las que quiera a partir de un criterio, de los criterios que ellos tengan como ciudadanos, ¿no? Entonces, creer que porque se emite un mensaje automáticamente la gente va a reaccionar como yo quisiera que reaccione, es decir, bueno, usted no sabe nada y yo le voy a decir, ¿no? Y yo le voy a dar cuál es la línea que tiene que seguir, ¿no? Y eso no puede ser ni de parte de los medios, ni de parte de ningún gobierno, ni de parte de ninguna autoridad, ¿no? ¿Te han censurado, no? No sé si censurado. Una vez en Página 7 no me publicaron una nota, y esto es la primera vez que lo estoy contando, creo. No te dije, lo iba a hacer al salir porque ya dejé Página 7. No me publicaron una nota porque estaba mal estructurada, de acuerdo al director. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. Entonces me dije, bueno, pero no creo que tenga que ver con censura. ¿Y tus columnas? Mis columnas no. En realidad ni me corrigen, a veces deberían hacerlo. Yo creo, pero, a ver, quiero decir algo que me parece importante remarcar, esto de la autocensura. La autocensura es solo en una dirección, de los que son críticos con el gobierno. De los que no son críticos, no tienen ningún reparo a no censurarse aún en las cosas donde un periodista responsable se censuraría. Tenemos un caso de cambio, y con nombre, porque ya se ha hecho público, de la alcaldía de La Paz, que ha encontrado ofensiva una caricatura que han hecho sobre la esposa del alcalde. ¿Qué tiene que ver la esposa del alcalde con eso? Yo creo que nadie hubiese hecho una caricatura de la esposa del vicepresidente en Página 7 o El Deber o en cualquier otro periódico crítico. Pero si lo hace Cambio, todavía se ríen los tipos, no solo no piden disculpa, sino creen que tienen derecho a hacerlo. Y otro caso histórico, no sé si se acuerdan, había una revista que se llamaba El Desacuerdo, tal vez se acuerdan. Claro. ¿Te acuerdas, no? Claro. Con el caso de Rebeca Delgado, donde por una lucha interna dentro del partido de Mas sacaron cosas personales de la diputada Rebeca, tomando partido por una corriente, que era la dominante obviamente, para descalificar a una diputada del MAS, del mismo MAS. ¿Eso es correcto? Es que parece que no ha sido así, entonces. Y nunca pidieron Pero bueno. Disculpa, nunca, más bien se sintieron orgullosas, aquí estamos para dar la cara. Y obviamente los dos principales ejecutivos de eso, ahora uno es diputado, para que vean cuán críticos eran, ¿no? Y en las comisiones, y la otra, estamos arrancando. No. Tú eras. Perdón, tú eres. Yo era parte del Consejo Editorial. ya, bueno, mejor. Probablemente Francesco no sabía, entonces agradezco la sinceridad porque te agarré el curva al decirte que era... Bueno, para nosotros fue muy claro eso, ¿no? Obviamente se especuló mucho que Walter Chávez estaba detrás de la revista, del periódico. Y no estaba. No, Walter era amigo de todos, lo sigue siendo en todo caso. Y él daba algunas ideas, pero nunca nos dio una línea editorial, nunca escribió escribió notas, pero con su nombre, ¿no? Un par de números, porque él escribe muy bien. Pero yo estaba en cómo se hace la revista, se especuló mucho que estaba financiada por el gobierno, que tenía Pero más intereses. allá se metieron en la vida privada de él. Hubo un Pero artículo, esa Paola Solís Chávez, ¿quién era? Ahora ha pasado tiempo, ¿por qué no nos artículo dices? en el que yo entro después precisamente de este artículo porque ellos eran mi grupo de amigos. Entonces yo les digo, compas, no está bien esto, por un tema de género sobre todo, porque ya sea la caricatura del
De la mujer del alcalde. Ay, sí, de Maricruz, o sea, un artículo contra Rebeca Delgado, o sea, un artículo contra alguien de la oposición, a mí estos temas de género de manera general, porque soy una activista y soy feminista, se me complica. Entonces yo les dije, ¿saben qué, compañeros? Esto está complicado, no me parece como lo han hecho, y yo entro después de esto un poco en la apertura que ellos tienen para decir, vale, que entre la Vero y cambiamos un poco la línea, mejoramos este tema de género y demás, porque hubo una autocrítica, hubo una autocrítica. Entonces, de manera general, el periódico ya dejó de existir hace más o menos un año, un poco tenía que ver con que Manuel se volvió diputado, y entonces no era correcto, entonces se salió del Consejo Editorial, y de ahí aguantamos unos números más. Los temas económicos y administrativos eran muy pesados, muy pesados, y llevables, porque terminamos gastando más plata y al final cerramos el periódico. Pero nunca, pero quienes hacíamos, Un bien éramos intencionado periódico que el murió Consejo Editorial. de inanición, digamos. Y por Sí, y además yo creo una experiencia comunicacional interesante, en el marco de cómo yo creo que se lleva el periodismo en el país, más allá de la polémica que la hubo y que va a haber gente que nunca se va a quitar esa imagen, y está bien, está en su derecho. Yo creo que como ejercicio periodístico fue realmente interesante. Verónica. Lo defiendo. Sergio, el tiempo se ha cumplido. Gracias, Francesco, Marcelo. Muchas gracias. A ustedes por habernos seguido, al Instituto, al Observatorio de Medios y de Opinión Pública, gracias por subir esto al YouTube, gracias a ese esfuerzo de Daniela Camacho en el Periscope, nos permite llegar a todo el mundo a través del celular, y a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. Gracias.